Señor Nuncio Apostólico, querido don Francisco, arzobispo emérito de Burgos, queridos hermanos canónigos, hermanos y hermanas. Vemos que la liturgia de hoy es sencilla. No hay flores, no hay adornos. El centro de nuestra mirada está en Cristo. Y este crucificado, como decía San Pablo en la carta a los Corintios, que se alegraba y se gozaba en Cristo, pero en Cristo crucificado. Y es lo que estamos celebrando hoy, una historia de humildad, de sencillez, una historia de fidelidad, una historia de amor. En la palabra de Dios hemos visto cómo la palabra que Dios anterior y antiguamente había pronunciado se estaba cumpliendo. Por medio del profeta Isaías se anunciaba el varón de dolores y Jesús cumple aquellos parámetros. Cristo es aquel varón de dolores que anunciaba Isaías, que como cordero sería llevado al matadero y no parecía hombre porque las humillaciones, las vejaciones que le hicieron al Señor hicieron que no pareciera hombre. Y Jesús callaba. Esa es la historia. Jesús asume ese anuncio del profeta Isaías en su propia persona, pero calla. Jesús se mantiene sereno, no se rebela. Él acepta la humillación y acepta las vejaciones que le hicieron a nuestro Señor. Un primer momento importante. Y ahora nosotros también podríamos pensar que también muchas veces nuestra vida no va como me gustaría a mí que fuera. Mis enfermedades, mis dolores, mis sufrimientos, y muchas veces uno también se rebela consigo mismo o con la suerte o con Dios, porque yo no he tenido la suerte que este o de aquel o el de más allá, porque nos seguimos comparando y seguimos haciendo valoraciones de qué soy, cómo soy y por qué he tenido yo tan mala suerte en la vida, por qué mis hijos no han salido adelante como han salido los hijos del vecino, del de más allá, de mis amigos, etc. Mil cosas. Pero aprendamos de Jesús. Jesús cayó. Aceptó la voluntad del Padre, que es la segunda parte de este acontecimiento, de esta historia que estamos viendo, una historia de fidelidad. Jesús acepta esta realidad por amor a Dios, porque quería obedecer la voluntad del Padre, siempre, en todo momento, y de hecho, el comportamiento de Jesús a lo largo de toda su vida, tanto la vida más oculta como la vida pública, fue hacer la voluntad del Padre. Expresamente lo dice en el relato de las tentaciones, cuando el demonio se acerca a él y le dice: todo el oro del mundo, todas las posibilidades, todos los poderes, podrás convertir estas piedras en pan, mil cosas. Y Jesús responde siempre no a la tentación. ¿Y por qué? Porque Él quiere hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era el que pudiera llevar este tránsito por la humillación, por la cruz, a la resurrección. Y sobre todo, la ofrenda de su propia vida por nuestros pecados. Es el segundo momento. También podemos pensar nosotros, con mi vida, ¿yo estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Estoy feliz en lo que soy? ¿Soy feliz en lo que soy? ¿En cómo va saliendo mi vida? ¿Cómo se van desarrollando los acontecimientos de mi vida? ¿Lo acepto como la voluntad de Dios? ¿No me rebelo? ¿Y hago las cosas también que Dios quiere en las circunstancias en las que estoy viviendo?
Es otro aspecto importante también que podríamos aprender de esta celebración, sencilla, austera, en silencio, pero totalmente movidos por el amor de Dios. Y en tercer lugar, la realidad que nos presenta la palabra de Dios de hoy es que Cristo quiso hacer la voluntad de Dios, que no es otra cosa sino que todos lleguemos a convertirnos de verdad y salvarnos. La historia la ha pensado el Señor como una historia de salvación, una historia de amor. Jesús ha sido la víctima, ha sido por medio de Él que hemos alcanzado esta gracia, esta bendición de nuestro Señor. Y por amor el Señor se ha entregado, ha sido el precio que ha pagado el Señor, se hizo precio por nosotros, entregó la vida y derramó hasta la última gota de sangre. No solamente esto, sino que también vemos que en el antiguo Israel había una costumbre que prácticamente es perfectamente aplicable a la realidad que estamos viviendo. Cuando se hacía un pacto entre personas que habían hecho un negocio, se hacía matando un cordero y con la sangre del cordero asperjaban a los que habían hecho ese pacto y ellos pasaban por en medio de las dos partes del cordero, como sellando aquel negocio, aquel pacto que habían hecho. Una alianza. El Señor ha hecho una alianza también con nosotros. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Esa es la alianza más grande, la nueva alianza, sellada con la sangre de Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decimos cuando mostramos a nuestro Señor en la comunión. Y eso evidentemente nos está recordando que al celebrar la Eucaristía estamos viendo cómo Cristo sigue muriendo por nosotros, sigue dando la vida por nosotros, pero con una razón, porque nos ama, porque es el amor de Dios que se hace presente aquí y ahora. Pues participemos ahora en esta celebración con sencillez y sobre todo con el silencio que podamos, un silencio interior, escuchando la palabra, dejando que entre a lo más hondo del corazón y digámosle al Señor: hoy, Señor, tengo que salir de aquí como una persona nueva, con un deseo grande de hacer tu voluntad, como lo ha hecho tu Hijo, como lo ha hecho nuestro Señor. Y ojalá que nos haga mucho bien y que a partir de ahora nuestra vida comience a tomar color. Y el color que quiere el Señor que demos es el color del amor, el color de la sencillez, el color de la humildad, el color de la voluntad de Dios como criterio de vida. Que Dios os bendiga, hermanos, que en esta celebración, aunque austera, tiene un significado profundo y muy grande, y es que el Señor sigue con nosotros.